Multimedios Cabral Mejía presenta, con la participación de un equipo de profesionales cada día y la producción y dirección de Rafi Cabral Mejía, el ping pong de la vida. Arribamos hoy al fin de semana laboral y al llegar a este fin de semana laboral quiero darle una mirada a la economía a escala global para analizarla y ver cuál va a ser el comportamiento económico de la semana entrante y cómo esto puede afectarnos. Saludos, soy Tito Olivo y a través de Multimedios Cabral Mejía vengo con mi corto económico semanal. Vamos a iniciar analizando los precios del petróleo. El Brent escala a $85.56 el barril después de haber tenido una reducción en los precios y bajar a los 84, y que se perfilaba que iba a seguir bajando, pero ha vuelto un nuevo repunte. El WTI, que es la cesta que utilizan los norteamericanos para fijar los precios de los carburantes, está a $82.63. Y vamos también a analizar el precio del oro, que ha venido escalando en la medida que las personas lo buscan como refugio. El oro está en $2.427.30 en su nivel, en su parte más alta, y en la parte más baja está a $2.384.35. Todos sabemos que desde hace muchos años, y aquí quiero hacer un breve análisis del oro, porque siempre hay una confusión con lo que es el patrón oro. El oro desde muchísimo tiempo, después que se salió de la sal por esos salarios para el trueque, se tomó el oro. Hasta el año 1870, que se crea por primera vez el patrón oro en Inglaterra. Después, en el año 1879, entra Estados Unidos y entran una serie de naciones más, pero debido a la Primera Guerra Mundial y a los déficits que fueron entrando los gobiernos, el patrón oro se desestimó para volver a ser retomado en el año 1935 por Estados Unidos en Bretton Woods. En Bretton Woods se toma el patrón oro y los norteamericanos lo hacen por una sencilla razón. Fueron los últimos que entraron en la Segunda Guerra Mundial y estuvieron vendiéndole armas a ambos bandos y acumularon grandes reservas de oro. Y esto le permitió establecer el patrón oro como medio de intercambio y tomar el dólar para el comercio internacional. Muchas veces oímos en nuestro país, en República Dominicana, a los trujillistas decir que Trujillo tenía la moneda dominicana basada en oro. No era Trujillo, fue el acuerdo que se hizo en Bretton Woods, y ese oro no estaba en el Banco de Reserva, como muchos de ellos alegan, en el Banco Central de la República Dominicana, como muchos de ellos alegan, estaba en la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese patrón oro se sustituye cuando Nixon, en el año 1971, el 15 de julio, dice que momentáneamente se va a eliminar el patrón oro. Y esto lo hacen porque desde el año 1955 hasta el año 1975, Estados Unidos se había abocado a la guerra de Vietnam y tuvo que hacer grandes importaciones, pero además cayó en un déficit fiscal y tuvo que reconocer que Estados Unidos, en las bóvedas de la Reserva Federal, no tenía la cantidad de oro suficiente para respaldar la cantidad de dólares que se habían emitido. Esto hizo que el presidente de Francia solicitara, Charles de Gaulle, a Estados Unidos que le devolviera su oro, porque Estados Unidos
la Reserva Federal, como dije anteriormente, tenía el oro y se había establecido que Estados Unidos iba a emitir $35 por cada onza de oro que tuviera en la Reserva Federal. Y él le planteó que le devolvía. Estados Unidos se negaba a devolverle el oro a Francia y Charles de Gaulle le dijo al presidente Nixon que los barcos de guerra franceses iban hacia Estados Unidos a buscar su oro. Se le entregó el oro a Francia, pero habían otras naciones que estaban pidiendo que se le devolviera el oro. Entonces los norteamericanos decidieron quitar ese respaldo e ir momentáneamente a lo que se conoce como una moneda fiat, que solamente está respaldada en el valor militar de Estados Unidos, en el poder militar que tiene Estados Unidos y en el poder industrial. Vemos que en la economía global se están dando pasos para sustituir el dólar como moneda de intercambio, no sustituirlo totalmente. Ya después de la operación especial de Rusia y en Ucrania, se le pusieron más de 16.000 sanciones, más 6.000 que tenía, escala por encima de las 22.000 sanciones. Pero ¿qué pasa? Rusia y China tenían 8 años analizando la situación que se venía dando en Estados Unidos con los países que los adversaban. Analizaron las sanciones que se le pusieron a Cuba, se analizaron las sanciones que tenía Corea del Norte, se analizaron las sanciones a Venezuela, a Irán y a un sinnúmero de naciones, y venían tomando decisiones. ¿Y por qué esta situación? Cuando se da el Maidán, que fue un golpe de Estado que se da en Ucrania para poner un gobierno pro-occidental, en ese mismo momento que se da el Maidán y que Putin toma a Crimea y se da el conflicto en el Donbass y tienen que ir a los acuerdos de Minsk, en ese mismo momento, en el 2014, también Estados Unidos le pone una serie de sanciones a China, y esto hace que China y Rusia comiencen a cooperar en una serie de medidas económicas en caso de que hubiera aplicaran sanciones a uno o a otro, porque también Estados Unidos había sancionado a China en términos comerciales para evitar la competitividad, porque ellos hablan de competitividad económica, pero cuando se ven afectadas sus empresas, pues ellos lo que hacen es que sancionan. Entonces comenzaron a estudiar qué era lo que iban a hacer. Y ante esa situación desarrollaron los chinos un SWIFT bancario, también los rusos, pero comenzaron también a comercializar algunos productos en moneda de ambas naciones. Cuando se lleva a cabo la operación especial, se le ponen una cantidad de sanciones a Rusia y se plantea que la economía rusa iba a ir al medioevo económico. No ha sido así. La economía rusa ha crecido por el impacto que tiene la industria rusa, esa industria que heredó desde los soviéticos, principalmente la industria militar. Entonces, toda esa producción de bienes militares que se iban a necesitar o que se están necesitando en la operación que se lleva a cabo en Ucrania, pues la estaba produciendo Rusia. Pero además, ahí comienza también a desarrollarse los BRICS, y que después de esa operación comienzan a crecer con mayor insistencia. Hoy los BRICS son más del 40% de la población, tienen gran parte del Producto Bruto Interno Global, y la parte de los combustibles, de los energéticos que se derivaban hacia Europa, estos han sido derivados a China y a la India, lo cual le ha permitido mayores niveles de competitividad porque lo compran con descuento, y son dos grandes naciones con una población muy grande, pero también con un gran desarrollo tecnológico. Entonces, los europeos, con el atentado al Nord Stream, que lo eliminan, y aquí hay que ver la coincidencia de la vida, que muchas veces no son coincidencias, sino que son cosas que se preparan con antelación.
Estados Unidos se oponía a la construcción del Nord Stream para poder exportar el gas natural licuado, el gas natural licuado, pero este llegaba con alto costo porque tenía que ser licuado a baja presión, transportado en barco metanero y llevado a Europa y regasificado. Todo esto conlleva unos costos de un 45 hasta un 50% más que el gas de Estados Unidos del esquisto, que es altamente contaminante, o no todo, pero sí gran parte de ese gas. Esto hacía inviable la competitividad de Estados Unidos porque por tubo llegaba ese gas a Alemania y Alemania lo utilizaba y era la locomotora de Europa. Ahora volar el Nord Stream, que se habían puesto plantas regasificadoras en España por Estados Unidos y en una serie de naciones europeas, entonces vemos que había una planificación, se vuela en un acto de terrorismo el Nord Stream y eso no se investiga por la ONU, no se hace ninguna investigación, pero le crea un problema a Alemania. ¿Y cuál es el problema? La competitividad, porque le llega energía cara. Y como ustedes podrán ver, Estados Unidos sancionó el gas, el petróleo y una serie de productos más rusos, pero no sancionó el uranio, donde ellos lo compran para poder producir energía. Soy Tito Olivo y como cada semana hablamos de economía a través de Multimedios Cabral Mejía. Hasta la próxima semana.